Buenos días a todos y es un placer y un honor estar aquí. Creo que no había podido pensar una mejor introducción que la de Yosu o Raúl para definir el stage, para definir cómo vamos a tratar de abordar en el día de hoy la estrategia de AI. La mejor forma en la que a mí me gusta definir el rol que vamos a cubrir es pensar un poco el por qué estamos aquí. En este por qué estamos aquí podemos hablar de AI en la industria, podemos hablar de AI en la sociedad, pero fundamentalmente vamos a hablar de AI como la posibilidad de impactar y mejorar la vida de cada uno de nosotros. He dedicado los últimos 25 años de mi carrera a lo que llamamos datos, ingeniería de datos, inteligencia de datos y hoy lo que llamamos inteligencia artificial. Cuando pienso en realidad todos los avances que inteligencia artificial ha generado, puedo solamente pensar en los últimos 5 o 7 años, pero no porque la ciencia no existía. Puedo pensar en esos 5 o 7 años porque es cuando la ciencia se hizo real. Fue cuando el impacto y cómo AI podía manifestarse en cada una de las realidades nuestras empezó a ser cierta. Y esa certeza empezó como nosotros como consumidores. Y es extremadamente gratificante ver cómo industria ahora está tomando el liderazgo en tratar de entender cómo AI va a transformar absolutamente todo y cada uno de los elementos que nos reúnen hoy. Lo primero de las cosas que quería hacer era tratar de traer el elemento del ser humano y la intersección que va a existir entre AI y el ser humano. Nada para mí es más importante como seres humanos que el lenguaje. Y la primera de las cosas que se me ocurrió es tratar de que AI juegue un rol bastante protagonista en el día de hoy, incluso en la mañana de hoy. Y para eso invoqué a uno de los principales algoritmos que existen en el día de hoy para lo que se llama generación de lenguaje natural o NLG. Este algoritmo se llama GPT-3. Es uno de los Giant AIs, como llamamos, ¿no? Está entrenado en 176 billones de parámetros, que básicamente cuando el número es alto lo único que significa es que va a tener mayor capacidad de generar. Y el objetivo fue, ¿qué tal si tratamos de entender de lo que quiero hablar hoy? Pero le vamos a dar solamente pautas muy mínimas, como un título y algunas palabras claves. El resto es totalmente generado por AI. Y vamos a leer un poco juntos. I like to talk about new ways to empower people with AI. Historically, AI has been used to automate tasks and make processes more efficient. But what if we could use AI to empower people and help them achieve their goals? I believe that AI can be used to empower people in a number of ways. For example, it can be used to boost productivity and enable people to do more with less. It can also be used to invigorate businesses and help them to compete in a changing economy. Y podría seguir, pero la realidad es que absolutamente ninguna de estas palabras, solamente muy pocas, tuvieron la capacidad de indicar qué era lo que había que escribir. Habla de impacto humano, habla de impacto económico, habla de transformación y habla del protagonismo del ser humano en la ecuación. Para mí esto es una pequeña muestra de lo que vamos a empezar a ver en cómo AI empieza a redefinir y a acercarse al ser humano. Antes de empezar y continuar hablando de avances y qué es lo que es nuevo en AI y cómo eso va a influir en la industria, yo también quería hacer un viaje al pasado, pero un pasado muy reciente. Un pasado que ocurrió en el año 2016 y ese TED Talk fue una de las conferencias que permanece claramente y vívidamente en mi cabeza. Mientras volaba para aquí, desde Redmond, para hablar con todos ustedes hoy, una de las conversaciones que apareció en mi cabeza fue esto de la era de la cognificación. Ahora estamos en el año 2016. En el año 2016, Kevin Kelly, que es nada menos que un futurista, un tecnólogo, una persona que ha sido experta en
no solamente en entender tendencias, pero en entender el impacto de esas tendencias. Habló y empezó a generar un cuento de inevitabilidades. ¿Y cuál fue ese cuento de inevitabilidades? Su historia comienza diciendo que lo único que sabemos es que una gota de lluvia que cae en un valle va a tener un camino totalmente imposible de predecir. Pero lo que no es, pero lo que resulta inevitable es que esa gota va a llevar una dirección. Y el cuento continúa. El cuento continúa en una historia de inevitables. Y para mí, lo más importante cuando venía a hablarles a todos ustedes era pensar en dos palabras: la inercia tecnológica y el rol que tenemos que jugar en esa inercia. Fundamentalmente, hay otras dos analogías. Y habla de los teléfonos como necesidad de comunicación entre seres humanos fueron inevitables. El iPhone no lo es. El iPhone requirió intención y requirió ingenio. Y también hay otros. Por lo tanto, requirió la necesidad de diferenciación. Después habla de que Internet fue inevitable, pero Twitter no lo es. Y nuevamente concluye que AI fue inevitable. Ahora, la pregunta y la invitación para todos nosotros es entender que en esa inevitabilidad, la forma en la que yo y nosotros, todos aquí, queremos completar esa oración es que organizaciones como Indesia y el comienzo de lo que estamos empezando a definir como la quinta revolución industrial, no solamente la cuarta, es la integración del ser humano en todas las estrategias que van a venir con respecto al uso de inteligencia artificial aplicada. Si me permiten, la segunda inspiración fue leer los 6 ejes o los 6 pilares que Indesia ha definido como pilares claves. Y en esos 6 pilares me inspiré en 4. Los 4 pilares de los que vamos a hablar va a haber infinidad de tendencias que ahora vamos a cubrir, que están modificando la forma en la que incluso estamos pensando en AI en el día de hoy. Entidades de tecnología como Microsoft, con entidades de research, con academia, con entidades como MIT, Stanford, Carnegie Mellon. Pero la realidad es que hay algo mágico en la forma en la que han definido los principios. Y los 4 que para mí quiero usar como ejes directores de cómo impactar esto son la forma de definición de los casos comunes. La definición de los casos comunes es un poco, cuando leía esto, es entender, queremos entender el qué vamos a resolver. Sin entender el qué es como tratar de resolver un problema sin entender el problema. Pero también es el cómo vamos a resolverlo. Y esos son los otros 3 aspectos en donde hablan de escalabilidad con estándares. Hablan de la necesidad de aceleración de la innovación. Y también hablan de la necesidad de inclusión de talento. Y para mí estos son los conceptos que realmente definen la gran diferencia entre lo que fue la revolución industrial número 4 y la revolución industrial número 5, que es la que estamos viviendo. ¿Cuáles son los aspectos que vemos fundamentales y que van a influir de manera definitoria en la forma en la que tratamos de entender los casos comunes a los que queremos resolver a través de diferentes industrias? Hay 4 elementos que vamos a cubrir que van a ir desde lo básico y lo más elemental que hemos hablado incluso en la mañana, que es la generación de tecnificación, digitalización y generación de datos. No hay inteligencia artificial sin datos. Los algoritmos de inteligencia artificial no son nuevos. Estamos hablando de matemática que existía desde mediados de siglo. Y sin embargo, no fue posible. Omar nos comentaba que hubo 2 factores fundamentales. Uno fue la digitalización. El segundo fue la capacidad de generar datos. Sin datos y sin computación no hubo inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está ocurriendo en datos? ¿Cómo eso influye en la promesa que inteligencia artificial ha hecho a todos los elementos de la industria? Que básicamente es mejor performance, incremento de seguridad, estrategias de optimización. Y finalmente vamos a terminar con cuál es la relación simbiótica que va a existir entre el ser humano y AI.
en lugar del ser humano o AI. Vamos a hablar de datos. Cuando hablamos de datos hay dos nuevas escuelas de pensamiento. La primera de ellas es lo que todos ustedes perfectamente saben. IoT también fue fundado en el año 1999, logró mainstream alcance en el año 2014, pero aún en el ambiente comercial. El ambiente comercial inspiró a tener la posibilidad de hacer algo elemental. IoT hace solo una cosa, es darnos señal y datos y formas de escuchar cómo dispositivos digitales y en muchos casos procesos pueden hablarnos. Eso es lo que es IoT. IDC predice que estamos simplemente al comienzo y que la explosión de datos va a ser aproximadamente 4 veces lo que estamos viendo hoy. Yo creo que ese estimado es aún conservador. Lo que vamos a tratar de entender es que va a haber un crecimiento genuino de datos, o lo que se llama de datos reales, pero también va a haber un crecimiento sintético de datos. Y la pregunta es, ¿por qué pensar en datos sintéticos? ¿Cuál sería el valor de datos sintéticos? En estos 10 años en los que hemos empezado a aplicar inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta que los datos en sí mismos padecen de determinadas anomalías. La primera de ellas es, los datos provienen de una realidad. La realidad es extremadamente más compleja de la forma en la que la digitalización permitió en esos datos. Lo primero que ocurre es cómo trabajamos con inteligencia artificial que trata de aprender de patrones que nunca han ocurrido. Y si nunca han ocurrido, nunca han sido digitalizados. Y si nunca han sido digitalizados, nunca van a transformarse parte del conjunto de datos de aprendizaje. Datos sintéticos e inteligencia artificial están siendo usados en el día de hoy para generar una gama de posibilidades y de alternativas que muchas veces no han sido vistas dentro de las especificaciones y los constraints que están definidos en un modelo matemático. El primer punto entonces de la utilización de datos sintéticos es auxiliar economías y procesos que tengan pocos datos. Hablamos todo el tiempo de Big Data. ¿Y qué pasa con Small Data? Small Data es igualmente importante y en muchos de los casos las áreas y los sectores que tienen Small Data son los que tienen la mayor riqueza en cuanto a información y la diferencia entre dato e información. El hecho de usar estos dos componentes ahora, la existencia de datos reales y la existencia de datos sintéticos, está dando nacimiento a una nueva corriente de Artificial Intelligence. Muchos de ustedes deben conocer a Andrew Ng, que es un investigador, amigo, colaborador desde muchos años conmigo, y parte de lo que Andrew Ng al día de hoy, después de haber fundado cosas increíbles como Google Brain, pensado en cómo revolucionar, educar masas en inteligencia artificial a través de una organización llamada Coursera. Sus trainings son los trainings más populares en Deep Learning and Artificial Intelligence. ¿Y qué es lo que piensa él hoy? Dice, ¿qué tal si entendimos AI incorrectamente? ¿Qué tal si nos concentramos en complejidad algorítmica solamente? ¿Y qué tal si lo que tendríamos que hacer es poner mucho más énfasis en los datos, en la forma en la que tienen que ser preparados, en la forma en la que tienen que ser enriquecidos y en la forma en la que los algoritmos los van a consumir? Esto genera su última compañía, que es en la que está en este momento, con obviamente otras mentes brillantes, en lo que está tratando desde un punto de vista turn AI on its tails, ¿no? Como decimos en inglés. El objetivo aquí es tratar de pensar en la reducción de complejidad de algoritmos a través del enriquecimiento de los datos que los entrenan. ¿Y por qué es esto? Cuando esto ocurre, hay una cantidad de adyacencias con lo que ocurre en industria. Se requiere menos poder computacional, se requiere en muchos casos menos almacenamiento y se requiere menos uso de energía. O sea, hay un elemento de sustentabilidad incluido. El otro concepto que es extremadamente interesante es que los trabajos asociados a enriquecimiento de datos
son trabajos que no necesitan del doctor en ciencias, no necesitan del máster en inteligencia artificial. Y son trabajos que van a estar disponibles y que pueden ser disponibles para el conjunto masivo de la sociedad. El hecho de entender cómo estos datos están cambiando y cómo vamos a usar esta sinergia definitivamente va a influir en cómo pensemos en las estrategias a nivel industria. Vamos a pensar ahora en la promesa de lo que fue AI. Y la promesa de lo que fue AI fueron estos tres elementos. Lo primero fue performance, el segundo fue seguridad en el ambiente de trabajo, fundamentalmente industrial, y el tercero fue calidad. Hay muchos ejemplos que vienen cuando pensamos en estos tres objetivos fundamentales, pero empezando por los miembros de Indesia y lo que están haciendo en el día de hoy con inteligencia artificial, a otras compañías como Jabil, que han implementado a través de Computer Vision la posibilidad de detectar a lo largo de todo el proceso de producción, junto con el humano, cuáles son los pasos en los que algo erróneo ha ocurrido y generar una interrupción del proceso para que, primero, no se haga una cascada de errores y también para que se generen eficiencias a nivel de uso de energía y sin generar déficits de calidad al final de la línea de producción. Otras empresas como CNH Industrial, que básicamente decidió tecnificar la flota de distribución, pero en el concepto de, el primer objetivo fue generar eficiencia en la forma en la que hacían el routing de su flota. El producto asociado fue que la flota estaba mandando tanta información que les permitía generar mantenimiento predictivo. Por lo tanto, redujeron no solamente costos, sino la necesidad de detener la flota por procesos de mantenimiento. Ejemplos como estos hay muchísimos, pero fundamentalmente la invitación aquí es tratar de poner AI a prueba y hacer que entregue dentro de la industria los objetivos que realmente les hemos planteado. Esto nos lleva a cómo va a ocurrir esto directamente en la experiencia que el humano va a tener. Y aquí es donde vamos a una sola palabra. No estamos hablando más de AI o el ser humano, estamos hablando de AI y el ser humano. Y la palabra que usamos es team. La forma de definir los flujos de información y la forma de construir aplicaciones van a ser pensando en este equipo. Si pensamos por qué fundamentalmente AI fue introducida en un campo como la industria, fueron los tres objetivos que vimos anteriormente. El ser humano tenía la posibilidad de ver lo que estaba ocurriendo en la línea de producción, tener más de 20 años de experiencia, poder catalogar qué era lo que la máquina necesitaba, crear una alternativa en tiempo real, muy probablemente para no detener la línea de producción. AI lo que está dando es la posibilidad de extender ese cerebro y esa experiencia que está trabajando en el campo, simplemente para poder hacer más. Una de las definiciones favoritas para mí, en la forma en la que defino Artificial Intelligence, es más Augmented Intelligence. Y es esta idea de tratar de trabajar junto con el humano en la forma en la que el humano lo necesita. Y esto nos lleva a la cuarta transformación, que ya hemos visto uno de los elementos en el modelo de GPT-3 y OpenAI. Y estos son los modelos gigantes de inteligencia artificial, tanto como lo que se llama multimodalidad. ¿De qué se trata esto? Suena complejo, en la realidad es extremadamente simple. Si pensamos en realidad en las interacciones del ser humano e inteligencia artificial que hemos tenido al día de hoy, son las interacciones más humanas que como seres humanos hemos tenido con estrategias de computación. Básicamente, el objetivo de la inteligencia artificial es que estas interacciones sean lo más humanas posibles. El concepto de trabajar con estas AIs gigantescas como GPT-3 es darnos la posibilidad, por ejemplo, de traducir en simultánea todos los idiomas que existen en el mundo, de tomar un texto como uno de los libros que se mencionaron y generar un resumen de manera inmediata, en una longitud que sea adecuada, probablemente traduciéndolo a un lenguaje diferente.
de generar con muy pocas palabras una introducción de una conversación. Y la multimodalidad lo que está agregando es simplemente la posibilidad de que AI pueda trabajar con diferentes campos de información de manera simultánea. Lo que eso significa es, hablamos de texto, pero ¿qué pasa con imagen? ¿Y qué pasa con voz? ¿Y qué pasa cuando estas tres cosas actúan en común? Donde una persona va a poder, en el día de hoy, interactuar con inteligencia artificial de una manera visual, en donde de pronto cambiar una imagen se va a transformar en un diálogo. Generar una hipótesis en una máquina se va a transformar en una conversación con un gemelo digital o digital twin. Y todo esto va a ocurrir en tiempo real, de una forma humana, de una forma centrada en el humano. Estos son los cuatro elementos disruptivos que vemos desde el advenimiento de pensar de manera diferente en datos y cómo eso va a educar los casos de uso, hasta la forma de hacer que las interacciones con inteligencia artificial sean nada más y nada menos que lo más humanas posibles. Una cosa permanece constante, no importa cuánta sea la mejora y los progresos que ocurran en inteligencia artificial. Y eso es, ¿por qué estamos hoy aquí? Movernos con intención. Movernos con la intención de entender que, si bien esta frase muchas de las personas la aluden a Spider-Man, fue una frase que fue generada por la Comisión Nacional Francesa. Y en el año 1763. Y esta frase alude a que con gran poder una gran responsabilidad continúa. Y esa responsabilidad es lo que también sentí, y me sentí inspirado al leer los 6 pilares de Indesia, que hablan del cómo. Ese cómo en estos 3 factores. ¿Y por qué es importante? Cuando hablamos de escalabilidad con estándares, para mí hay un solo elemento que viene a mi cabeza, y es technodiversity. Y vamos a ver la importancia de qué significa pensar que estándares generen una aceleración en los procesos, que suena un poco como counterintuitive, ¿no? El hecho de decir que trabajar con estándares nos va a permitir movernos más rápido. El otro de los conceptos es la aceleración de la innovación, pero la aceleración de la innovación de una manera que lo que permita es inclusión digital. Y finalmente, el hecho de no dejar absolutamente a nadie atrás en ese proceso de generar nuevo talento. Hay un elemento que sí voy a agregar a estos 6 pilares, y es el hecho de la responsabilidad que tenemos en la implementación y desarrollo de estas tecnologías. ¿Cuál es el primer consejo cuando hablamos de plataformas? La necesidad de ser abierto, la necesidad de pensar que el valor existe fundamentalmente en 2 palabras: heterogeneidad y el hecho de interoperabilidad. Heterogeneidad es entender que lo primero que va a existir es que los datos no van a estar en una plataforma. Y incluyendo desde mi postura ahora como ejecutivo de Microsoft, podemos pensar, oye, Hernán está hablando de algo que significa que no todos los datos van a estar en Azure Cloud. No, no van a estar en Azure Cloud porque no están en Azure Cloud. No van a estar en Azure Cloud porque van a vivir en cada uno de los dispositivos que se llaman Edge Devices, que están en sus bolsillos. Y eso va a estar en donde los datos quieran estar. El valor entonces no va a existir tanto en el dato, va a existir en la posibilidad de que los datos sean interoperables. Algo que ya entendimos es que AI es tan positiva y tan impactante como los datos que puede consumir. La posibilidad de enriquecer y acceder a datos que no sean nuestros datos, cualquiera sea la definición de nuestro, es el valor que persigue. Hay 2 iniciativas que están nombradas y fundamentalmente esas 2 iniciativas, lo interesante es que comienzan en Europa. Pero no tengo dudas que va a haber muchísimas más iniciativas asociadas a este concepto de lo que Gaia-X está intentando propulsar con International Data Spaces. Y
y el concepto de interoperabilidad por diseño, no por excepción. El otro de los elementos es lo que llamamos federated. Federated es el hecho de federar los datos, que significa podemos decidir cuándo compartimos, pero podemos decidir cuándo dejamos de compartir. Podemos decidir cuál es la provenance, el origen de los datos, pero no estamos rescindiendo esas capacidades en ningún momento. Estos dos conceptos no son sencillos. Cuando empezamos a pensar que los datos tienen que existir no solamente para hacernos más inteligentes, para generar mejores decisiones dentro de la empresa, para generar inteligencia artificial dentro de un concepto de empresa, pero sino para mejorar una industria. Un ejemplo aplicado de Gaia-X es Catena-X, en todo lo que respecta a automotive. Y mi equipo fundamentalmente está trabajando en la definición del Eclipse Data Connector, que va a ser una de las herramientas fundamentales que van a traer el estándar a la vida. Y es muy importante que nosotros tengamos una visión totalmente intencional en cómo esto va a jugar. La otra de las herramientas es otra iniciativa que comienza en Europa, que va a ser mucho más relevante para el año 2024, y eso es el European AI Act. Para mí es sorprendente, de la misma manera que GDPR mostró al mundo que la decisión de manejo de datos no formaba parte de una decisión que se tomaba en el abstracto por pocas compañías, sino que se tomaba por todos nosotros. Esto es lo que va a ocurrir con inteligencia artificial a medida que empiecen a definirse. Estos conceptos son extremadamente complicados. Lo que celebro de lo que está intentando hacer el European Act de Artificial Intelligence es al menos definir los riesgos. Solo la definición de los riesgos es algo en lo que no estamos de acuerdo. Y esa conversación tendría que haber empezado. Y ya empezó, de hecho. El otro de los temas es algo que es muy intrínseco a cómo ustedes operan, que es crecer los skills by doing e incluir en eso en el talento. Uno de los videos que vi ayer, de hecho, fue el video donde Valero introduce un hackathon que ha hecho Indesia. Y las adyacencias son muchísimas. Lo que están viendo es lo que llamamos el garage. El garage es una sala que existe en muchas partes del mundo, en muchísimas oficinas en Microsoft, donde invitamos, como se imaginarán, clientes, partners, universidades. ¿Para qué? Para trabajar juntos. Algo que es fundamental en lo que se llama AAI, Applied Artificial Intelligence, es multidisciplinariedad. Algo que incluso por los miembros de Indesia es algo que también ustedes están demostrando en la práctica. Pero esta interdisciplinariedad, uno de los elementos que hemos notado, sobre todo en el corto plazo, es tratar de manera intencional de conectar los equipos de research dentro de Microsoft, los equipos de desarrollo dentro de Microsoft, los equipos de academia y los equipos de Applied Sciences. Básicamente, equipos como el mío que trabajan directamente con clientes. ¿Por qué? Porque algo mágico pasa cuando el mismo problema está siendo visto desde diferentes partes. Sé que hay una relación con academia extremadamente cierta, extremadamente intencional de parte de Indesia, pero el hecho de intentar demostrar cómo generar una fábrica más eficiente del talento que se necesita, que desde luego no es suficiente. Ya sabemos hoy que el talento que existe no es suficiente, pero ser intencional en cómo un hackathon está siendo visto desde una entidad de educación fue algo que fue totalmente sorprendente también para generar accountabilidad, o sea, el hecho de que cada persona tuviese un rol muy claro en la ejecución de cómo nos queríamos mover juntos. Y eso fue, esto lo hemos resuelto y existe hoy y podemos componer una solución por productos de Microsoft. Producto. Esto lo hemos resuelto y requiere una modificación o una puesta a punto para que el caso real resuelva el problema que está en mano. Esto no lo hemos resuelto,
pero forma parte de los puntos de investigación que como compañía estamos trabajando. O esto no sabemos ni cómo abordarlo y necesitamos que las mentes brillantes de academia trabajen con nosotros. Esto es algo que lo estamos haciendo de una manera muchísimo más intencional. El próximo punto es algo en lo que siento muchísima pasión y en lo que necesito y necesitamos a todos ustedes que ayuden a otro de los conceptos que va a ser cómo vamos a hacer esto de manera responsable. Aquí hay que tomar esta postura con muchísima humildad y parte de esa humildad es, como estamos haciendo, que es salir al mercado y decir todo lo que no sabemos y todo lo que sí necesitamos. Y va a haber algo que van a ver en común, muy parecido a Indesia. Ustedes definieron 6 ejes, nosotros definimos 6 principios. Y esos principios es tratar de definir que AI es inevitable. Lo que no es una opción es no tener conciencia de cómo esto se va a hacer. ¿Y qué significa tener conciencia? Respetar estos 6 principios. El primero es, hay un elemento de justicia o injusticia que estos algoritmos pueden llegar a generar. El segundo concepto es, ¿qué tan confiables y constantes estos algoritmos pueden ser? El resultado de los algoritmos va a generar inclusividad de todas las partes a las que tienen que ser afectadas o va a generar lo opuesto. El respeto a la privacidad y a la seguridad de los datos como una máxima. Tomar decisiones y estar de acuerdo que vamos a cometer errores y estar detrás de esos errores, que es accountability. Y por último, la palabra es transparencia, pero en realidad la forma más clara de entender transparencia es explainability, que significa poder explicar lo que AI está generando, haciendo, decidiendo por nosotros. Para mí, hoy ha sido un placer estar con todos ustedes y una de las cosas que ha sido fundamental de ver lo que AI ha hecho en el último tiempo fue un ejemplo como el que vimos de creación, fue un ejemplo como el que no vimos, pero AI ha terminado una sinfonía inconclusa de Beethoven, entendiendo cómo Beethoven escribía música. Y AI nos ha dado la posibilidad, una vez más, de pensar que la invención y la innovación no son problemas de optimización. La invención y la innovación es lo único que nos hace seres humanos. Y inteligencia artificial nos está dando la posibilidad de maximizar esa innovación y esa invención que solamente nosotros podemos tener. Y eso me lleva a nada más que el ingenio. Podemos decir que un mural es una pared, o podemos pensar en la obra increíble en el Parque Güell, o podemos pensar que caminar sobre agua no es algo que tenga sentido. Y sin embargo en Netherlands intentaron caminar sobre agua, ¿no? Abriendo las aguas como Moisés. Y un poco la invitación de el ingenio humano, la aplicación de inteligencia artificial y el rol que vamos a tener todos nosotros en poder definir qué es lo que vamos a querer de todo esto. Muchísimas gracias.